Bueno, ustedes que formaron parte el día de hoy también de nuestro panel de esta mañana, nosotros quisimos hablar de lo que pasa con los consumidores, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos que hay y también qué pasa con las grandes empresas que hoy día están a cargo, ¿no es cierto?, de los servicios y del comercio. Hoy quisimos hablar también de este tema, continuando en esto, pero hablar de inclusión, de aquellas personas, ¿no es cierto?, con discapacidades que se enfrentan a este comercio. Queremos conocer sus experiencias de vida y ver también con FOJUC cómo podemos hablar de esta inclusión en el comercio. Los presento, tenemos a José Lascano, que ustedes ven es el intérprete de señas que nos había también visitado acá en nuestro matinal, Eduardo Pérez, quien es estudiante de diseño gráfico, y Pablo Rodríguez, director ejecutivo de FOJUC. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bien. Sí, estamos muy agradecidos nuevamente de abrir un espacio de conversación sobre temas que nos afectan a todos como consumidores y consumidoras por igual, pero incorporando una variable que no muchas veces se incorpora a la discusión, que es la variable de la inclusión. Claro. Y por eso nuevamente agradecemos al matinal que apueste por generar espacios inclusivos, espacios realmente inclusivos, donde personas como Eduardo puedan venir acá también a conversar y también a compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Sí, sus testimonios verídicos, la verdad, son lo que nos importan, pero antes de conocerlo, nosotros vamos a instaurar este tema, que es respecto a las personas no oyentes cuando tienen, ¿no es cierto?, que someterse a un contrato en el comercio. Pablo, tú si nos pudieses explicar cuál es la diferencia del contrato que, ¿no es cierto?, las personas oyentes tienen y las no oyentes. Bueno, para un poco por nosotros, lo que primero con lo que queremos comenzar señalando es que hoy en día una sociedad de consumo necesariamente se mueve a través de contratos. Se mueve a través de contratos porque yo cuando quiero acceder a un bien o quiero contratar un servicio, yo con la persona que me va a ofrecer ese servicio me está ofreciendo un contrato para que yo firme y ahí yo pueda acceder a ese servicio, llámese servicios de telefonía, servicios bancarios, etcétera. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es que muchas veces estos contratos están hechos de tal manera que las personas, en este caso los consumidores y consumidoras, no siempre comprenden la información que hay ahí. Claro. ¿Ya? Se ha avanzado bastante en los últimos 10 años respecto a la regulación de estos contratos. Por ejemplo, la letra chica que antes existía, después se reguló con el año 2004 diciendo que la letra tenía que tener un cierto tamaño para que las personas lo pudieran leer. El tema de los contratos de adhesión, que son aquellos que las personas no pueden negociar, sino que le pasan el contrato y es como, ¿usted firma o no firma? Claro. Eso es un contrato de adhesión. También se reguló el tema de las cláusulas de los contratos, se reguló el tema, por ejemplo, a través del CERNAC financiero, todo el tema de las ventas atadas, etcétera. Pero aún así existe dificultad para las personas de comprender los contenidos del contrato. Claro. Ahora, si esto lo llevamos ya a un nivel mucho más macro, entendiendo que como sociedad somos más personas y somos distintas personas a la vez, cuando empezamos a hablar de inclusión y contrato, el tema se empieza a complejizar. ¿Por qué se empieza a complejizar? Porque hoy en día los contratos no están adaptados, no están hechos para que personas que, por ejemplo, que no leen español y que tienen otras formas de comunicarse, puedan acceder a la información que está contenida en él. Y por eso para nosotros es importante que Eduardo, que está acá presente, nos pueda compartir y comentar cómo es para él, como persona sorda, acceder a estos contratos. Porque antes, Pablo, y para clarificarlo también, no existe un contrato distinto para las personas sordas. No. O sea, ellos están sometidos al mismo contrato. Exactamente. Existe uno solo. Uno solo. Entonces ahí, bueno, Eduardo, si nos pudiese contar entonces la experiencia de cómo ha sido para él, ¿no es cierto?, someterse a este contrato dentro de una sociedad de consumo que ha sido igual que para nosotros. Sí, es verdad, porque las personas sordas, por ejemplo, vamos a la universidad, para acceder a la universidad y pagar nuestra matrícula, por ejemplo. En una ocasión, cuando yo me matriculé, recibí el contrato, ¿cierto? Estaba todo en español, eran varias páginas y no tenía un intérprete, alguien que me explicara. Entonces yo firmé, pero hubo un problema con la beca, con un banco Scotiabank. El problema fue de que, como yo era sordo y no leo el español, porque, claro, como yo soy persona sorda, lo natural en mí es hablar en lengua de señas, hablar con mis manos. De momento, cuando yo nací, mi primera lengua fue la lengua de señas, la lengua gestual, la lengua visual. La forma, ¿cierto? Todo lo manual, la lengua de señas es mi lengua natural, mientras que el español yo lo adquirí después.
a los 8, a los 10 años. A diferencia de las personas oyentes como nosotros, que han escuchado la lengua española desde siempre y lo entienden con claridad. Yo la adquirí más tarde. Lo primero para mí fue la lengua de señas, lo visual, lo gestual. Y después el español. También, cuando me enfrento a leer un contrato, existe mucha información en el contrato, pero si, por ejemplo, hay muchas palabras que yo veo y no conozco, no las conozco en español. Hay, por ejemplo, sinónimos, mientras que la lengua de señas es más breve. Con pocas señas podemos decir más cosas. Claro. José, en ese sentido, y nosotros, bueno, también ustedes habían estado acá en nuestro matinal, tú como conoces muy bien también la lengua de señas, habíamos hablado de que las personas, ¿no es cierto?, no leen el español. Sí. Y eso hoy día los comerciantes no lo tienen incluido dentro de sus contratos de trabajo porque también desconocen. Incluso habíamos estado acá con una niña que también, ¿no es cierto?, era sorda y que nos decía que ella llegaba a un lugar a comprar, ¿no es cierto?, y ella quería pagar y lamentablemente la gente no le entendía y le escribía. ¿Y qué pasa? Ellos no entienden. Exactamente. ¿Cómo lo hizo él en este caso? Él es estudiante de diseño gráfico. ¿Cómo al final logró firmar este contrato para poder acceder a la educación superior? Bueno, en realidad lo que sucedió, yo he estudiado 2 veces. Mi primera carrera fue en Los Ángeles y ahí yo no tenía intérprete. Accedí a ese contrato y firmé solamente. Después tuve un problema por una deuda, porque no tuve acceso a la información. Ahora estoy estudiando en Santo Tomás y como hay intérprete hay claridad. Hay claridad de la información y no hubo problema al momento de matricularse. Claro, o sea... Pero, por ejemplo, en el ISP, cuando fui a hacer un trámite, hay un programa que se llama VR Seña, que hay acceso para la lengua de señas, entonces hay claridad cuando van las personas sordas. Claro, pero también tenemos el contraste de lo que también le sucedió a Eduardo en su primera experiencia en Los Ángeles, donde tuvo un problema, ¿no es cierto?, por no conocer el lenguaje, un problema con su crédito, ¿no es cierto? Después, obviamente, él nos puede contar más detalles, pero también tenemos la experiencia positiva, ¿no es cierto?, de donde está estudiando hoy día Eduardo, donde sí se le brindó este servicio. Respecto a eso, Pablo, y ahí preguntarte, ¿todas las casas comerciales debiesen tener incluido este servicio hoy día que estamos trabajando en una sociedad más inclusiva? Bueno, respecto del tema de la inclusión en Chile, no hay que desconocer que se ha avanzado. Hoy en día la política pública en Chile ha avanzado a entender de que las personas en situación de discapacidad también necesitan acceder a la información para poder ejercer sus derechos. Y eso es una realidad. Es por eso que la ley de la inclusión, por ejemplo, obliga, que es una palabra que quizás no es muy linda, pero es efectiva, obliga, por ejemplo, a los servicios públicos que deben tener intérpretes de señas para aquellas personas sordas que quieran acceder a la información de esos servicios. Lamentablemente no siempre se cumple. Claro. Ya eso es un problema ya que tiene que ver con cómo hacemos operativa la ley. Pero la institucionalidad se ha preocupado de cierta manera de avanzar hacia esto. Ahora, esto del sector público. Respecto al sector privado, prácticamente no existe obligatoriedad para ellos de tener estos espacios o estas plataformas inclusivas. Hay empresas que sí han avanzado, hay empresas que sí han incorporado dentro de sus procesos o de su atención al cliente plataformas inclusivas que no solamente comprende la lengua de señas, también comprende el braille, claro, y también comprende otras formas de comunicación para personas que tienen alguna discapacidad. Pero dentro de la norma no está obligado. Pero dentro de la normativa hacia el sector privado, hacia la empresa, no existe obligación legal para que ellos puedan adaptar sus contenidos para personas en situación de discapacidad. Existe hoy en día sí existe una convención por los derechos de las personas en situación de discapacidad, existe una ley de inclusión que aborda el tema de las personas en situación de discapacidad, pero aún no existe desde un punto de vista desde la empresa una normativa que a ellos los obligue a tener estas plataformas. Porque existe el concepto errado, y es muy errado, que respecto a que adoptar buenas prácticas como esta encarece el negocio. Más claro. ¿Ya? Y muchas veces esto no lo encarece, sino al contrario. Genera oportunidades, genera apertura para otras personas para que accedan a ese mercado. Yo creo que el cambio de paradigma que nosotros como Asociación de Consumidores hacemos el llamado a las empresas que están viendo esto, de que asumir un compromiso con la inclusión no es encarecer el negocio, sino que es abrir oportunidades para que más personas puedan acceder a sus bienes y servicios. Sí, y en este caso... No, dale. Y eso es un poco lo que a través de Eduardo y a través de Carla, que vino antes, y todas las personas en situación de discapacidad que hemos podido nosotros interactuar, nos han enseñado de que ellos tienen la capacidad, tienen la intención y tienen la necesidad de movilizarse hacia distintos mercados, pero que son los mercados
los que no están preparados para que ellos puedan acceder a eso. Claro. Entonces, y ahí se genera el problema. Y en ese sentido, Pablo, yo creo que acá es súper simple, o sea, pensándolo a grandes rasgos, es súper simple la solución. Hoy día, o simplemente se pone este intérprete de señas para que las personas que se suscriban un contrato, ¿no es cierto?, puedan hacerlo, o siempre van a estar frente a la dificultad. Carla nos contaba, y qué bueno que nos recordaste el nombre, que ella había ido a su ecografía, porque ella estaba embarazada, y que el doctor lamentablemente no le había podido explicar qué había en la ecografía. Y ella queriendo saber, obviamente, el estado de salud de su hijo. Hoy día, si es que dentro de la normativa esto no está establecido, si es que no es una obligación, ustedes hoy día están haciendo un llamado. ¿Hay otras instituciones con ustedes que se hayan sumado a esto? Bueno, hay instituciones hoy en día que están trabajando la temática de la inclusión desde el sector público, como es Senadis, también el Ministerio de Educación a través de sus programas. Y bueno, y existen muchas ONG, José participa en una de ellas, que es Macromundi, si no me equivoco, y muchas otras organizaciones que apuestan hacia que personas puedan acceder a la información. A mí lo que me interesaría quizás preguntarle a Eduardo es cómo él ve el panorama actual. Él cree que, porque finalmente él es el que vive esto. Claro. O sea, entonces, por lo cual, si él ha visto que acá en Concepción existe una mejora o se está avanzando hacia generar inclusión, o más bien él está viendo que aún falta mucho para avanzar en el tema de la inclusión respecto del comercio y de la empresa principalmente. Sí, a veces hay cosas que faltan. Por ejemplo, yo si quiero pedir una tarjeta de crédito, por ejemplo, siempre mi preocupación es que pueda haber un peligro al que yo firme algo sin entenderlo. Por ejemplo, comprar es fácil, pero si, por ejemplo, hay una deuda y yo no entiendo de qué se trata, me genera una ansiedad el no saber eso, porque hay un intérprete que no está ahí presente. Cosas como comprar son fáciles, pero cuando hay un acceso a la información que yo no entiendo es una preocupación. Esa es la diferencia. Hay personas sordas que quieren acceder a algunos servicios, pero si no hay un intérprete se genera un problema, porque al no saber leer, al no conocer el español, algunos sordos saben, otros saben muy poco, pero siempre va a ser mejor el intérprete porque es mi lengua. Entonces eso genera una barrera, hay un acceso. Falta ese cambio y esa es la necesidad que tenemos en realidad. Claro, y por último también, aprovechando, ¿no es cierto?, que tenemos a Eduardo acá, él nos contaba, ¿no es cierto?, esta incertidumbre que él siente frente al comercio, pero hoy día sí está estudiando, es estudiante de diseñador gráfico y ha tenido la buena experiencia de que ahí sí tiene intérprete en la universidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido bueno tener un intérprete. Ahí en Santo Tomás puedo acceder a la información, puedo aprender mejor. Ya han sido 3 años que estoy junto con un intérprete, pero desde pequeño mi vida fue sin intérprete, entonces ahora es súper diferente el poder acceder a la información que antes no tenía. Entonces agradezco mucho a los intérpretes que de forma natural, ¿cierto?, manejan las señas y me han podido ayudar. Claro, yo creo que sin duda, bueno, instaurado, ¿no es cierto?, que acá el tema, agradecer a FOJUC hoy día por visitarnos, por poner este tema, ¿no es cierto? La idea es que lo podamos debatir y que obviamente desde el ámbito privado, como tú nos mencionabas, quienes no tienen la obligación de incluir un intérprete de señas lo puedan hacer más adelante. Bueno, ¿Sí? Simplemente el llamado que nosotros hacemos como FOJUC y también haciéndonos cargo de una realidad que nosotros hemos podido constatar, es que hoy en día el comercio, la empresa y las personas que trabajan dentro de esto asuman un compromiso con la inclusión. Que cuando hoy en día vemos personas en situación de discapacidad que quieren acceder a la información, tratemos de facilitar ese acceso a la información. No seamos tan egoístas con la información, porque hoy en día la información es la primera puerta para que nosotros podamos llegar a la comprensión y a la educación. Si no tenemos esa información, y en el caso de Eduardo, en el caso de Carla y en el caso de muchas otras personas sordas, ciegas, si no logran acceder a esa información, necesariamente se va a producir una vulneración a sus derechos. Y por lo mismo también el llamado a todos y a todas es a que juntos podamos apoyar el acceso hacia los bienes y servicios que todos merecemos por igual. Acá no hay una categorización de personas, ni tampoco hay una segmentación respecto a ellos si pueden acceder y ellos no. Acá todos tenemos el mismo derecho de acceder a bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Claro. Y si como ciudadanos y ciudadanas asumimos un compromiso con la inclusión para que podamos acceder de las mismas maneras a la información y a la vez a los servicios que esa información nos puede proporcionar,
sería ideal, y ese es el llamado que nosotros como FOJUC, y en realidad yo creo que Eduardo también se suma, y José, a que podamos trabajar en conjunto para esto. Ya que se pueda mejorar, que hayan muchos José Lascano más, que hayan muchos más intérpretes. Agradecer entonces, José, Eduardo gracias. Pérez, por visitarnos también, Pablo Rodríguez, No, muchas director gracias. ejecutivo de FOJUC. Muchas gracias. Gracias.